Bien, voy a empezar a grabar. Hoy nos toca ver el tema de categorías gramaticales. Si ustedes se fijan en su guía didáctica, ya tenemos acá la guía didáctica también. Voy a compartir. En la misma plataforma, Cecilia, vamos a encontrar. Vamos a encontrar la guía didáctica. Aquí les recomiendo que la impriman para que puedan seguir la planeación que tenemos para cada día. Fíjense que no sé por qué hoy ha estado especialmente lento el aula esta. Pero bueno, para eso ya tengo aquí, bueno, aquí está la guía didáctica. Se supone que aquí debe inmediatamente, ahí está. Abrir en ventana emergente. Bien. Y entonces, aquí nada más para ver que hoy, 20 de agosto, nos toca el tema de las categorías gramaticales. Vamos a ver tema. Ustedes tendrán su apunte ya en un PDF que se llama propiamente categorías gramaticales. Ahora lo van a ver y van a tener como una tareita muy breve, que es la clasificación de palabras. Vamos a clasificar las palabras en español. ¿Sale? Bien. Entonces, cierro nuevamente esto, muchachos, y voy al documento, que es el PDF que ya les pedí que grabaran y que se llama Categorías Gramaticales. En latín, partes, oraciones. En latín, partes, oraciones. Voy a escribir aquí un macrón para que ustedes se den cuenta, ahí donde pongo el macrón, que la penúltima sílaba es larga, por eso leo orationis. Acuérdense que cuando el macrón se coloca en esta, bien, cuando el macrón se coloca en esa posición, en la penúltima sílaba, es como si ahí tuviera es como si en ese lugar tuviera la tilde, el acento. Eso corresponde justamente a la sílaba prosódica, ¿no? Perdón, a la sílaba tónica en una lectura prosódica, la sílaba tónica, orationis. Bien. ¿Qué quiere decir partes orationis? Categorías gramaticales. Bien. Primero vamos a un ejercicio de lectura. En este ejercicio de lectura vamos a leer el texto latino que está así en recuadros, ¿no? Entonces, la primera línea, nada más la primera línea. A ver, José María, ¿quieres leer, por favor? La primera línea, sí, nada más. Sí. Donatus dicit. Perfecto. Ahora, nada más hay que hacer notar la grafía de la U como una V, pero que siempre corresponde a una U latina, ¿no? Entonces, Donatus dicit. Bien. Siguiente línea, José Luis, ¿quieres leerla? ¿Cuál? Donde dice partes. Ajá, aquí te la señalo. Partes orationis sunt octo. Muy bien. Recuerden que no hay necesidad de que copien el texto, lo tienen en la plataforma, ya tienen este documento. Bien. Entonces, partes orationis sunt octo. Bien. Manuel, ¿quieres leer la siguiente, por favor? Et is duae sunt principales partes orationis. Nada más recordar que la C siempre se lee como una K. Principales. Eso, sí. muy bien. Principales muy bien. partes orationes. Perfecto. Siguiente. ¿Quieres? A ver, Cecilia, lees, por favor, la siguiente línea, esta, la cuarta. Nomen et verbum. Ahora fíjate, ya estamos bien considerando que esta es una U, nada más que siempre se pronuncia como U en la pronunciación
clásica que estamos haciendo. Entonces vamos a hacer nomen et verbum. 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 Bien, muy bien, Cecilia. Siguiente, por favor. Joseph, ¿la quieres leer? Okay. Verum ex omnibus tres sunt, quae sex crescibus inflectuntur. Perfecto. Entonces, fíjate muy bien, Ceci, cómo al principio se leyó verum, ¿no? Está muy bien, verum. Bien. Siguiente, por favor. Carlos, ¿quieres leer la siguiente? Vamos a intentarlo. Ándale, muy bien. Nomen, pronomen et participium. Muy bien. Nada más acuérdate que aquí vamos a leer nosotros como una K. Una K. Entonces, participium. Participium. Ciertamente, tú que trabajas teología, ciertamente en latín eclesiástico se precisa la pronunciación italianizante. Sí tendría que leerse participium, pero eso lo vamos ahorita a practicar con la lectura clásica y ya poco a poco vamos metiendo introduciendo la otra pronunciación, ¿vale, Carlos? Entonces aquí decimos participium. Bien, muy bien. Siguiente, ¿la quieres leer, por favor, Graciela? Sería nomen spars orationis cum casu. Muy bien, cum casu. Perfecto. Muy bien. Siguiente, Enrique, ¿la quieres leer? Sí. Pronomen est pars orationis quae pro nomine Eso. posita Bien. tantundem Bien. paene. Muy bien. Nada más observar, estuvo muy bien leída, Enrique. Nada más observen, por favor, lo que leyó muy bien Miguel Enrique, que es aquí, nomine, no decimos nomine. ¿Por qué no decimos nomine? Porque la penúltima, esta que estoy señalando, vean cómo no tiene marca de larga. Entonces, eso va a ser nomine. Se va el acento hasta la penúltima sílaba. Y lo mismo va a pasar con posita, que estuvo muy bien leído. Si tuviera el macrón sobre la I, cosa que no tiene, si hubiera sido posita. Entonces, el acento, como no está, la marca de larga no está en la sílaba sí, se recorre una sílaba antes. Posita. Muy bien. Perfecto. Mayra, ¿quieres leer la siguiente línea, por favor? Sí, aquí estoy. Gracias, Mayra. Bien. Significat personamque interdum recipit. Fíjate que es más fácil de lo que parece, porque ahora aquí tú leíste signi. En la pronunciación clásica leemos tal cual, Significat. Eso. Y nada más hacemos esta corrección, Mayra. Recipit. Eso, muy bien, recipit. Muy bien. Significat personamque interdum recipit. Muy bien, Mayra. Siguiente, por favor, vamos al siguiente recuadro. ¿Quieres leer, por favor, Rubén? La primera línea. Sí. Gracias, Rubén. Sería participium. Participium. Eso, porque acuérdate que esta I y esta U no hacen diptongo. Entonces, pi es la penúltima, no tiene marca de larga, entonces el acento lo recorro una antes. Por lo tanto, digo participium. Sí, participium est pars orationis dicta. Quod partem capiat nominis partem. Muy bien, perfecto, muy bien. María José, por favor, ¿quieres leer la siguiente línea? Sí, profesora. Gracias. Sí. Verbi recipit enim an nomine genera et casus a verbo tempora et. Nada más fíjate, recordar la pronunciación de la U latina
María José, como verbi. Por lo tanto, la última palabra será, la antepenúltima palabra será huervo. Huervi, huervo. ¿Vale? Y ahora, María José pronunció esto como nosotros tendríamos que pronunciarla o leerla, génera. Pero recuerden, fíjense, si digo G, ajá, es un sonido fuerte. Lo hacemos como si tuviera una U. Y entonces lo pronunciamos suave, María José, y decimos génera. ¿Te fijas? Génera. Sí, profesora. Génera et casus. Bien. Tercera línea, ¿la quieres leer, por favor? Malcu. A ver si ya llegaste, Malcu. Si no, creo que todavía no llega Malcu. ¿Puedes leer la tercera, Malcu? Sí. Va. Significaciones ab vitroque numerum. Nada más aquí decir utroque numerum. Muy bien. No numerum, porque si dijera numerum, estaríamos considerando que aquí tiene la marca y ahí no va la marca. Sale mal, Malcu. Entonces me llevo el acento hasta la sílaba anterior. Número. Profesora. ¿Sí, Carlos? Ahí uno puede leerlo como abutrocue. No. Abutrocue, ¿no? Bueno, sí, está muy bien. Ya cuando veamos cuestiones de cadencia, sí, porque fíjate que esta es una preposición. Luego vamos a ver que las preposiciones hacen pareja, es decir, se van a unir con otra palabra que generalmente está después, generalmente, solamente con 2 preposiciones o 3 preposiciones, no va después, sino va con la palabra anterior, y forman un sintagma. O sea, este sintagma, ab y utroque, van juntos, ¿vale? Entonces sí, podría leerse junto. Nada más que aquí, no sé si se alcance a ver, o está muy tenue, lo voy a poner con este puntito. Aquí justamente en medio, entre ab y utroque, hay una separación. A lo mejor no se alcanza a ver tanto, entonces es una palabra ab y otra. No se veía, claro. Ab, utroque. No es la misma palabra, son 2, ¿no? Ab, utroque. Bien, buena observación, Carlos. Vamos a la siguiente, por favor. Empezamos nuevamente, José María. ¿Quieres empezar con la primera línea del siguiente? Sí, profesora. Gracias. Adverbium es pas orationis quae adiecta verbo significationem eius. Perfectamente. Vamos, Carlos. Siguiente línea. Explanat atque implet. Nada más fíjate, leíste aquí explanat, como si ahí tuviera el macrón. Explanat. Eso. Entonces va a decir explanat. Te lo llevas a la primera, a la primera sílaba, porque aquí no tiene la marca de larga, ¿no? Entonces, explanat atque implet. ¿Sale? Bien. Muy bien. Gracias. Siguiente, Rubén, por favor, la siguiente línea, el siguiente recuadro. Sí, sería coniunctio. Bien. Est pars orationis adnectens ordinansque sententiam. Perfectamente. Sententiam. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué digo sententiam? ¿Por qué acentúo esta? Fíjate, esta, aquí, entiam. Porque la I y la A no hacen diptongo. No hacen diptongo, sí. Entonces, la sílaba ti es la penúltima y no tiene la marca de larga. Entonces hace sententiam. Sí, La sílaba tónica está en ten. Bien. Siguiente, por favor. Vamos, déjenme ver quién. María José, por favor, la siguiente. Aquí. Sí, profesora. Gracias, María José. A ver. Preposito. Spars orationis quae preposita als partibus. Esta es una doble I. Entonces, ¿cómo la leo? Perdón, es que como estoy en el celular. Sí, no te preocupes. Eso. Alice.
alis partibus orationes. Bien, Orationes. lo leíste, esta la leíste muy bien. Fíjate, es una palabra muy pequeñita que tiene 3 sílabas. Primera sílaba, a. Segunda sílaba, li. Última sílaba, lis. Is, perdón. Entonces, si se fijan, la sílaba li es la penúltima, no tiene marca de breve, digo de larga, por lo tanto, la acentuación que la hizo muy bien María José, se va hasta la A, y ahí leo Alice, Alice, ¿sí? Muy bien, muy bien. Siguiente, ¿la quieres leer, por favor, Manuel? Aquí. Significationem earum aut mutat aut complet Bien. aut minuit. Minuit. Como una U. Minuit. Muy bien, perfectamente. A ver, Ceci, siguiente. ¿Sí? No te preocupes, Ceci, si no puedes ahorita, ¿ya? ¿Sí puedes o no? Ya, es que va pasando el camión de la basura. No, y no te hace muchísimo preocupes, ya ruido. estamos acostumbrados y estamos de verdad que comprendemos si hay ruido y todo esto. Tú no te apures, aquí. Ok, es interiectio es pars orationis, interiecta alis partibus orationis ad. Ya, muy bien, perfecto. Y así para que José María y Carlos conozcan nuestros pregoneros. Ahora, antes se les llamaba pregoneros, ahora es el camión de la basura y el camión de los tamales y el camión del pan y el camión y de todo, ¿no? Para esos extraños ruidos. México, la Ciudad de México es muy ruidosa, José María, muy ruidosa. Yo me imagino que también Santiago es un poco ruidosa, Carlos, ¿no? Pero bueno, ya oirá. No, y ¿qué tal nuestro? Se compran colchones, ¿no? Maravilloso. Después se lo vamos a presentar a José María, que en España debe haber algo parecido, ¿no? Bien. Entonces, ya fue la de esta, muy bien. Siguiente, por favor. Déjenme ver. Carlos, ¿esta? Espero pronunciar bien la X. Experimentos. Eso, muy bien. Experimentos. Adfectus. ¿Cómo pronunciaste la segunda palabra, Carlos, nada más? Animi. Perfectamente, animi. Fíjense bien el macrón. Muy bien. Siguiente, por favor. Joseph, ¿quieres leerla? Sí. Latini articulum not adnumerant. Fíjate bien esta. Fíjate bien en el macrón. Acá, Joseph. Cierto, cierto. Adnumerant. Eso, adnumerant. Aquí hay espacio, ¿eh? Ahí termina. Graeti interjectionem. Interjectionem. Y ahí se termina. Esta no estaba en recuadro, pero bueno, ya es como el colofón del texto, que ahora empezamos diciéndoles que en latín, aquí dice, los latinos no tienen artículo, ¿no? Ahorita que vamos a ver las categorías gramaticales o los tipos de palabras que existen, porque tenemos distintos tipos de palabras, por acá fueron identificando nombre, pronombre. ¿Qué será esta palabra? ¿Cómo la traduciremos esta? Participio. Participio. ¿Qué significará esta? Pronombre. Pronombre. Bien. Ahí de nuevo participio. ¿Qué significará esta? Adverbium. Adverbio. Adverbio. ¿Qué significará esta? Coniunctio. Conjunción. Eso, conjunción. Acuérdense que la I, esta que tengo aquí, equivale también en algunas palabras, se desarrolla después como una letra J, ¿no? Bien. ¿Qué significará praepositio? Preposición. Preposición. ¿Qué significará interiectio? Interjección. Interjección. Y por último aquí menciona el artículo. Dice acá, al final les digo como colofón, dice que los latinos no tienen artículo. Y de paso me dice, los griegos no tienen interjección, ¿no? Aunque luego aquí yo difiero con Donato, ¿no? Este es un texto de Donato. Y al principio
el texto dice, Donatus dicit. Es un gramático, acá tenemos al final nuestra referencia, es un gramático del siglo IV después de Cristo. Su obra se llama Ars Grammatica Maior, ¿no? Entonces, romano, Ars Grammatica Maior. Entonces, Donato aquí nos está refiriendo que todo esto, ¿no? Dice, Donato dice que las partes, o más bien, no las partes, sino las categorías, o si queremos, los tipos de palabras, ¿son cuántos van a ser? Dice aquí, 8. Son 8, ¿no? Entonces, antes de empezar con la explicación, nada más una aclaración de lo que ya habíamos comentado, la diferencia entre oración, y aquí tenemos, arriba vamos a poner enunciado. ¿Se acuerdan? Quedamos que una oración y un enunciado no van a ser igual, ¿no? Son dos cosas distintas. En latín, nosotros habíamos considerado que un enunciado era una palabra descontextualizada, mientras que la oración es una palabra, la oración va a ser una palabra un conjunto de palabras, puede ser una sola palabra, pero es un conjunto de palabras que expresa un pensamiento completo, que le entendemos. O sea, si yo nada más digo, por ejemplo, yo digo nada más, alumno, así, solo, alumno, pues estoy mencionando un enunciado, tal como está registrado en el diccionario. Si yo digo, pocos alumnos llegaron a la clase, no es pedrada para los que nos van a escuchar en la grabación, no es reclamo, decimos, José María, no sé si allá también utilicen el decir es pedrada algo, no es reclamo, Carlos, no es reclamo, pero una oración es cuando mencionamos algo y se entiende, hay comunicación, ¿no? Entonces, ningún alumno llegó a la clase. Claramente entiendo el mensaje. Si nada más digo alumno, ¿alumno qué? O sea, como interlocutor me quedo esperando qué va a decir acerca de ese alumno. Entonces, una oración es un pensamiento completo. Y ahora, muchachos, vámonos a los tipos de palabras. Tienen ese documento que estamos rayando en un principio y aquí voy a utilizar esta pizarra y en ese documento primero vamos a explicar por medio de un esquemita, rápidamente un esquema, ¿sale? Ahorita está en blanco, para que no nos espantemos, ¿no? Entonces, vamos a considerar que de las 8 palabras gramaticales, estas que nos está comentando Donato, vamos a decir que la palabra más importante, la más importante es, déjenme escribirlo así. La más importante es el verbo. Voy a escribir aquí la palabra verbo. De hecho, el verbo se considera el núcleo de la oración, ¿sí? El núcleo del pensamiento. Hay una palabra, verbum es en latín, verbum es en latín, verbum. En griego, verbo se dice logos. Y creo que como muchos de ustedes ya como filósofos y todo, no sé si ahorita tenemos algún filósofo, recordarán que sobre todo en el léxico filosófico, la palabra logos es más trascendente que la palabra verbum como tal. Aunque en teología sí hay una importancia en el verbum, ¿no, Carlos? Con mayúscula, el verbum y el verbum con minúscula. Bien, entonces, ese es el núcleo del pensamiento, el verbo. Habrá otras palabras, todas las demás palabras que vamos a mencionar van a girar en torno a este verbo, ¿sí? Ahorita las vamos a ir colocando. ¿Cuáles son esas palabras? La primera palabra que está al servicio del verbum la vamos a denominar, y Donato mismo así la clasifica como nomen, como nombre. ¿Vale? Nombre.
lo voy a poner en plural, vamos a hablar de los nombres. Y se dice que los nombres, estos que estoy señalando aquí, los nombres van a desempeñar las funciones que requiere el núcleo, esto es, que requiere el verbo. Ahora, ¿qué entendemos por nombres? Por nombres vamos a entender tanto sustantivos, bien, como adjetivos. Sustantivos y adjetivos. Ahorita, para que yo pueda distinguir y hacerles notar la etimología de la palabra adjetivo, voy a poner la preposición ad, es una preposición latina, con otro color, ¿no? Entonces, ahí estoy poniendo otra letra. Entonces voy a poner adjetivo. Y entonces con esto, habiendo puesto ahí con color rosa la preposición ad, en latín la preposición ad significa junto. Entonces ya vamos entendiendo que un adjetivo es un modificador de un sustantivo. Se coloca junto. Fíjense cómo el nombre de esas categorías tiene justamente esa etimología, tiene la preposición ad. ¿Vale? Entonces, tanto a sustantivos como adjetivos les llamamos nombres. Y recordemos nuevamente lo que estamos ahora explicando, que es que los nombres van a desempeñar las funciones que requiere el verbo. Entonces, los sustantivos y los adjetivos están al servicio del verbo. Pero hay otra categoría gramatical que va a sustituir a este nombre, ¿no? Y de nuevo voy a poner la preposición que quiere decir en sustitución de, lo pongo en color rosa y digo pro, ¿sí? Entonces, que se coloca en lugar del nombre y entonces voy a hablar de los pronombres. ¿Vale? De los pronombres. Bien. Entonces, ahorita vamos a poner un ejemplo de cada uno. Entonces, los pronombres, naturalmente que para los pronombres voy a tener pronombres que funcionan como sustantivos, que actúan como un sustantivo, y pronombres que actúan como adjetivos. Pronombres sustantivos y pronombres adjetivos. Fíjense cómo ahí va a entrar en juego, entran en juego en las etimologías estas preposiciones. Las preposiciones pro significa en lugar de, ad significa junto. Bien. Ahora, voy a bajar un poquito a mi núcleo para que haya un poquito de espacio. Luego, hay una categoría gramatical más muy importante que se sigue colocando en la línea de los nombres. Fíjense cómo aquí voy a tener, aquí tengo la palabra, fíjense bien, aquí tengo la palabra nombres y acá vuelvo a tener la palabra nombre. Ahora, en la siguiente categoría, voy a tener la misma etimología de nombre, nada más que se pone ahora en latín. Y a esa categoría le llamamos, se coloca, fíjense dónde la voy a colocar. La voy a colocar entre el verbo y los nombres. Por eso a esa categoría se le llama verbos, verbos nominales. O verbos nombres. ¿Vale? Verbos nominales o verbos nombres. No va a ser lo mismo un verbo conjugado, que es el que está aquí como núcleo de una oración, que un verbo nominal. Al ser un verbo nominal, muchachos,
¿sí? Déjenme poner también subrayado aquí, nominal, acuérdense que estoy subrayando lo que tiene la etimología de nombre, acá nom, y aquí nom, es lo mismo, nombre. Entonces, es una categoría que se coloca, es mitad. Para los gramáticos dijeron que esto era mitad nombre y mitad verbo. Pero no va a ser el núcleo, porque en el núcleo, para nosotros, el núcleo de la oración siempre será el verbo. Siempre, siempre va a ser el verbo, el núcleo de una oración. Y el verbo conjugado. Los verbos nominales no son conjugados. Estos van a tener funciones también. ¿Y cuáles son los verbos nominales? Fíjense bien. De nuevo, igual que cada que tengo la palabra nombre, la subdivido en sustantivos y adjetivos, aquí también voy a decir que hay verbos nominales sustantivos y habrá verbos nominales adjetivos. Voy a poner la preposición ad para ustedes, para que nos quede bien claro que qué significa la preposición ad. ¿Alguien recuerda? Junto. Por ahí luego Junto a. dicen que, exacto, junto a, que los adjuntos de los maestros titulares, ¿no? Y ahí en adjunto, pues como que está reiterando la naturaleza del verbo junto, ¿no? Bien, entonces, adjetivos. ¿Cuáles son los sustantivos verbales? Entonces les llamaremos sustantivos verbales, nada más voy a poner ahí una V, y adjetivos verbales. ¿Cuáles son los sustantivos verbales? Seguro que ustedes recuerdan los infinitivos. Déjenme, sí, infinitivos. ¿No? Y si ustedes piensan en el infinitivo, pues los infinitivos no se conjugan. No digo yo amar, tú amar, él amar, no se conjugan. Y aquí mismo voy a distinguir, miren, como los ejemplos los voy a poner en otro color para que se distingan. Sí, así ahorita hacemos uso de estas tecnologías, José María, que es lo bueno que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Entonces, aquí voy a poner a los infinitivos. Y voy a agregar aquí al gerundio, los gerundios. ¿Ah? Bien, los gerundios, infinitivos y gerundios. Y en los adjetivos verbales, en español, voy a considerar ¿cuáles? Los participios. Los participios. Bien. Antes, bueno, esta denominación de verbos nominales se la dio a este tipo de palabras la academia. Pero antes se conocían estos verbos nominales, tenían otra denominación y se conocían como, es lo mismo, también se llegaron a denominar, no sé si ustedes escucharon ese nombre, verboides. Verboides. Creo que más bien fue en mi época, ¿no? Que les llamaban algunas veces, déjenme escribirlo más bonito porque me quedó muy feo. Verboides. Bien. O sea, falsos verbos, porque no hacía referencia al verbo conjugado, a los verbos conjugados. Entonces, los verboides, también se les puede denominar así, son infinitivos, gerundios y participios. Acuérdense que estos no se conjugan, o sea, no digo yo estudiar, no digo yo estudiando, ni tampoco digo yo estudiado, ¿no? No se conjugan. Se llama verboides o se les llama ahora mejor la denominación de verbos nominales. Hay otra denominación que esta es la que le da Donato. Aquí la tenemos en el texto. Esta es la que le da Donato.
y Donato va a hablar de participium. Fíjense muy bien, ¿eh? Y esta etimología es muy bonita, la etimología de participium. ¿Por qué? Porque dice Donato que un participium, lo voy a escribir acá, para Donato, entonces es un participio. Participio. O participio. Lo pongo así en latín. Participium. Entonces, para Donato, el participio es el que, fíjense cómo viene aquí la etimología, participaba tanto de la naturaleza de los nombres como de la naturaleza del verbo. Entonces, estaba a la mitad. Entonces, estos verbos nominales, que pueden llegar a denominarse entonces, se pueden denominar verboides o participios, se llaman así porque participan de la naturaleza de los nombres y de la naturaleza del verbo. Entonces, lo que para un latino es un participium, no es en la denominación que nosotros tenemos de participios. Un participium para un latino es tanto infinitivos como gerundios y participios, ¿no? Los tres. Hay otros dos verboides en latín, luego los veremos, no se conservan en el español. Se conserva el valor de estas formas, pero no pasaron como formas verbales propiamente. Luego lo vamos a ver, ¿no? Entonces, hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, hasta aquí. Todavía me faltan algunos, ¿eh? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Profe, yo sí. Sí, Malcu. Profe, para los latinos, el participio engloba 3 categorías gramaticales, por decir. Bueno, engloba los participios, los participios pueden ser tanto infinitivos, para los latinos, los participios pueden ser tanto infinitivos como gerundios, como propiamente los participios. ¿Sí, Malcu? Ya. ¿Sí? Ya, profe, pero ya no comprendí. hablemos de funciones. Todas estas van a desempeñar funciones, todas estas palabras van a desempeñar funciones. Y quizá ahorita, para no confundirnos, José Luis, quizá ahorita las funciones que podemos identificar son sujeto y objetos. Vamos a llamarles así, ¿no? De manera general, sujeto y objetos, ¿vale? Entre las funciones, para no confundirnos en un primer momento. Acuérdense que ahorita estamos hablando de palabras, distintos tipos de palabras. Entonces, fíjense cómo todo esto es el gran bloque de los nombres. Todo esto es un gran bloque de los nombres. Estos nombres, sean nombres, sean pronombres, o sean verbos nominales, que también tiene estas denominaciones, son 3, pueden ser o sujetos u objetos de quién, del verbo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta acá? Ponemos un ejemplo de cada uno. A ver, ¿quién me dice un sustantivo? El que quieran, ¿eh? El que quieran. ¿Quién me lo quiere decir? A ver, Malcu, dime un sustantivo. Árbol. Árbol. Pensamos el mismo. ¿Pensaron el mismo? Yo iba a decir algo. Luego dicen los psicólogos, a ver qué diría Malcu. Estos están... Leemos cabezas. Bien, árbol. Ahí está, árbol. Ay, no, ya le puse acento y no va con acento. Me van a regañar los hispanistas. Ok, no me regañen, por favor. Humanis humus. Árbol. Ahora díganme un adjetivo calificativo, lo tenemos con esa denominación. Un adjetivo, el que quieras, un adjetivo, Miguel. El que quieras, Miguel. Alto. Alto. Bien. Generalmente nos lo enseñan como adjetivo calificativo. Yo les digo que los pronombres sustantivos, los que funcionan como sustantivos, son
Los que van solos no acompañan a otro sustantivo. Y por ejemplo, son los pronombres personales. Ahí voy a tener yo, voy a tener tú, voy a obtener en tercera persona él, ella, en plural, nosotros, en segunda persona, plural, ustedes. José María, ¿utilizas el vosotros? ¿Tú? Nunca. Nunca. El No. ustedes. No, usamos ustedes. Ustedes. ¿Qué me dices, Carlos, en Chile? También ustedes, ¿verdad? Lo mismo, ustedes. Ustedes. Muy bien. Entonces, ustedes y tercera persona, ellos o ellas. Claro que si vos sea, por ejemplo, Malcu, ¿verdad, Malcu? En lugar de tú, dices vos, ¿no, Malcu? Malcu. No, los peruanos decimos tú nomás. Tú, ok. Ajá. Ok, y creo que igual en Chile, ¿verdad, Carlos? Así es. Muy bien. Tú. Entonces voy a quitar vos. Voy a quitar. A veces en Centroamérica, lo comentaba porque a veces en el centro, en Centroamérica, Malcu, si llegan a utilizar el vos, vocean, como en Argentina. Argentina, sí, muy común. Sí, y también en Centroamérica tengo alumnos, los catrachos, los de, ¿dónde son los catrachos? Alumnos, no son de Nicaragua. ¡Ay! Bueno, se me fue. Que vocean. Y también acá en el sur de México, hacia Chiapas. Honduras, catrachos. Honduras. Gracias, Honduras, los catrachos. Mira, mejor me acordé del gentilicio, ¿no? Que más familiar, ¿no? Entonces llegan a vocear. Y en Chiapas todavía, en Guate no se diga, pero en Chiapas también utilizan el vos. Muy bien. Entonces, ahí tengo los pronombres personales. ¿Y se acuerdan esa gran polémica que hubo en la academia con la acentuación? Bueno, que hubo entre las academias, la academia, la Real Española y las academias locales así de América, ¿no? Entre la tilde que nos quitaron y que no nos quieren devolver, ¿se acuerdan? Y que ahora nuestros maestros dicen, quítala porque pues ya es norma, ¿no? Entonces, tanto que nos costó aprendernos la diferencia entre decir, déjenme ponerlo acá, entre decir con acento, que estaría funcionando como ¿qué? Como un pronombre sustantivo, y cuando no le escribimos una tilde, ¿no? ¿Vale? Que ahí iría acompañando a otro sustantivo. Podría decir árbol. Ay, no sé qué traigo con las tildes ahora. Árbol. Entonces, eso haría la diferencia entre ¿qué? Entre el pronombre que es sustantivo, con tilde, y el que no lleva tilde, que sería un adjetivo. Entonces, ahí tengo ese ejemplo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien? Ahora. Vamos, sí. Eso, ahí vamos. Ahora díganme un infinitivo. Dime un infinitivo, Graciela. El que quieras, Graciela. Correr. Correr. Yo pensé en comer, como estoy persiguiendo el Muy guiso. Muy bien, ya te estás proyectando con el hambre. Bien, entonces, no, fíjense, ahí lo tengo que hacer más, utilizar mejor Entonces, correr. Está pequeñito, pero no importa. Y aquí en gerundio vamos a escribir del mismo verbo. ¿Cómo quedaría, Joseph? Del mismo verbo correr.
Corriendo. Corriendo. ¿Y cómo quedaría del mismo verbo correr el participio, Mayra? ¿Te acuerdas? Ado, ido, 2-8. ¿Corrido? Corrido. Bien. Recuerden nada más que se llaman, estos nombres que pusimos acá de verboide y participio, es la misma denominación que se le da a los verbos nominales, ¿no? Entonces ahí están estas grandes categorías. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Las funciones sintácticas, ¿cuáles son? Las funciones sintácticas que van a ser las que desempeñan estos nombres, voy a borrar aquí esta flechita para decirles que las funciones sintácticas, porque todos estos desempeñan funciones sintácticas. ¿Y cuáles son las funciones sintácticas? Puede ser sujeto. ¿Qué otra función sintáctica reconocen? ¿Se acuerdan de qué otra función sintáctica, muchachos? María José, ¿de qué otra te acuerdas? ¿Te acuerdas? Aparte del sujeto. Ya te dije la más fácil, ¿verdad? Te hubiera dejado esa. La del predicado. Eso, la del predicado. Muy bien, sujeto, predicado. Bien. Generalmente le llamamos predicado nominal. ¿Ven? PN, predicado nominal. ¿Se acuerdan de otra función sintáctica? El que quiera decirla, ¿eh? Objeto directo. Eso, objeto directo. Bien. Y si ya mencioné ahorita el objeto directo, ¿cuál me faltaría? El indirecto. El indirecto. Y hay una función sintáctica muy, muy importante que se va a desempeñar, que es el complemento circunstancial, lo pongo aquí abajo, y que esa función o también la hacen los nombres, o hay otra categoría más, otro tipo de palabras, que es el ad, fíjense, lo voy a escribir aquí con el rosita que estaba poniendo la preposición ad, para que vean que es lo mismo, que ahora si es la categoría que se coloca junto al nombre, esta se coloca junto al verbo. Entonces, ¿cómo le llamo a esa categoría gramatical que se coloca junto al verbo? ¿Cómo se le llama? Adverbio. Adverbio. ¿Sí? Es el adverbio. Bien. Un adverbio, entonces, me va a indicar un complemento circunstancial. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. ¿Vamos bien? Entonces, un adverbio me indica un complemento circunstancial. Pero los adverbios, con la evolución de la lengua, poco a poco empiezan a convertirse en otra categoría más, otro tipo de palabras, que se llama preposición. Lo voy a poner en plural. Adverbios y preposiciones. Entonces, en latín, tanto las preposiciones como los adverbios me van a ayudar a formar los complementos circunstanciales. Luego esto de las funciones sintácticas, José Luis, lo vamos a volver a estudiar. Ahorita nada más es mencionarles esto para que vean dónde se sitúan cada uno de los tipos de palabras, adverbios y preposiciones. Voy a cambiar de color la preposición aquí, pre, para que vean etimológicamente qué significa la palabra preposición. Preposición va a significar colocadas antes.
Entonces, la preposición pre significa antes. También habrá postposiciones, interposiciones. Esta es una preposición colocada antes. ¿Qué significa la preposición a, muchachos? ¿Dijimos? Punto A. Punto A. Aquí aparecen varios nombres. ¿Y qué significa la preposición pro? No pre, sino pro. De. En lugar. En lugar de. En lugar de o ante, ¿no? Se coloca en lugar de los nombres o ante los nombres. Por ejemplo, este árbol. Bien. Entonces, todo lo que está aquí arriba y que tiene el nombre de nombre, o bien son los adverbios, todo esto desempeña estas funciones sintácticas. ¿Y quién ordena estas funciones sintácticas? Están relacionadas con el verbo, que es el núcleo. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Se fijan en esa relación que hay entre los tipos de palabras y los verbos? ¿Vamos bien, muchachos? Sí. Entonces, vamos a ver qué palabras me hacen falta. Ahora, me hace falta una palabra que dijimos que no tienen los latinos, no hay en el latín, no existe en latín. ¿Cuál es esa palabra que no existe en latín? Esa palabra es el artículo. Artículo. Lo voy a escribir acá en color anaranjado, porque van a ser palabras, a estas les llamo, voy a poner aquí, artículo, a ver si se alcanza a ver. Artículo, ¿sí? Estas se denominan palabras estructurales. Voy a tachar la palabra artículo, la voy a tachar, ahí quedó tachadita, para que recordemos que en latín no hay artículos. ¿Qué hace un artículo? Bueno, pues de nuevo, como su etimología lo indica, el artículo es una palabra que va articulando, que sirve para articular. ¿Y qué articula? Articula los nombres, a todos estos los va articulando. O sea, va conformando sintagmas. No nada más digo árbol, digo el árbol. ¿Sí? No nada más digo lo corrido o lo corrido, digo el recorrido o lo corrido. ¿Sí se fijan? Entonces, el artículo, voy a utilizar la misma raíz, el mismo verbo, se articula a otra palabra. Se articula a otra palabra. ¿Para qué? Para ir organizando esas palabras. Se organiza siempre a través de las funciones sintácticas. Estas funciones sintácticas me hablan de una organización. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Entendimos qué es un artículo? Vamos a ver qué pasa con los latinos que no tienen artículo. Entonces, tengo una pregunta, maestra. Sí, adelante. Exactamente con los artículos, ¿cómo distinguían los géneros? Por las terminaciones, por las letras temáticas. Así se distinguen. O sea, por ejemplo, tienes la palabra domina. Fíjate la terminación de esa palabra que termina en A. Entonces, igual que en español, cuando las palabras tienen una terminación A, Manuel, son femeninas. Generalmente son de género femenino. Y lo mismo, dominus. Cuando la terminación de la palabra es una U o una O, generalmente vamos a referirnos al género masculino. ¿Sí? O sea que también tiene sus excepciones, ¿no? ¿Perdón? Tiene sus excepciones también. Sí, desde luego que hay excepciones, pero el sonido, igual que en español, la mayoría de las palabras que terminan en A tienen género masculino. Digo femenino, aunque decimos el poeta, el cometa, ¿vale? Algunas excepciones, ¿no? Pero la mayoría, ¿qué me indica? Una terminación, un sonido en A, una terminación en A femenino. ¿Qué me indica? Una terminación en O masculino, ¿no? Aquí vamos a tener también sustantivos de género neutro. Entonces, el artículo, ciertamente en morfología,
en la forma de las palabras, no va a ser tan, no va a dejar un hueco tan grande, ¿no? Una laguna tan grande. Más bien para la cuestión de la sintaxis es donde sí pudiera ocasionarnos ciertos conflictos, pero yo les voy a enseñar que no. Yo les voy a enseñar que no, ¿no? Entonces, yo menciono aquí el artículo para que vean, aparte de que Donato lo menciona, para que ustedes observen qué va a pasar con esas articulaciones de palabras. Se van a empezar a articular, se van a empezar a unir sin la necesidad de un artículo. O sea, se va a unir un sustantivo o un adjetivo, pero no necesariamente con artículo, ¿no? Entonces, eso en un primer momento. No hay artículo. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Vamos bien? Ahora, ¿cuál otra me falta? Bueno, pues me falta otra palabra también que va a organizar, que igual que el artículo que articula, va a ser otra palabra que va a unir. ¿Y cuál es esa otra palabra que va a unir? Esa otra palabra que va a unir se denomina conjunción. Entonces, las palabras, lo voy a poner mejor en plural, conjunciones. Entonces, las palabras que van a servir de organizadoras, ¿cuáles van a ser? Pues va a ser el artículo, y lo estoy señalando, y van a ser las conjunciones. ¿Qué hacen las conjunciones? De nuevo, voy a escribir la preposición con, la voy a escribir en color rosa. De color rosita que ya me gustó. Conjunciones. Claro, en latín va a ser cum, conyunctio, es la misma, con, originalmente es cum. Entonces, une, o bien, estas van a unir, ¿qué van a unir? O bien, un nombre con otro nombre, o pueden unir verbos, un verbo con otro verbo, ¿sí? Entonces, las conjunciones unen palabras, o sea, nombres, o bien verbos. ¿Vale? Ahí tengo las conjunciones. Y ya por último, me faltan las interjecciones. A ver, díganme una conjunción para que de una vez quede completo esto. Una conjunción. ¿Quién se acuerda de una conjunción? La conjunción universal, ¿cuál es? Y. La I. Y. Eso, mero. Y. También tengo, me encanta cuando en el restaurante te ponen I o. Me encanta porque una vez me peleé, Manuel, me fui a pelear porque lo escribieron así, ¿no? Y entonces en el menú decía que pidiera jugo y o fruta. Y entonces cuando llega a tomar la orden la señorita, le dije, pues a mí me trae jugo y me trae fruta. Y me dijo, no, o uno o lo otro. Le digo, pues entonces quítale la I, pues, ¿verdad? Para que yo pueda pedir. Entonces, pues no, casi me corren, ¿no? Pero yo, pues ahí dice y fruta. Y, exactamente. Tiene dos opciones, o ¿verdad? sea, pero no son excluyentes, sino incluyentes, ¿no? Totalmente, ¿Quiere totalmente. dos o quiere uno? Totalmente, pero ahora ya toman el I diagonal O y raya O como si fuera un O, ¿no? Y entonces ahí es donde... Tiene una opción, claro. Claro, cierto. ¿no? Pero bueno, ya saben, eso alguna vez que quería ver si lograba algo, pero no, casi me corren, les digo. Bueno, entonces, I, O, y también tenemos la conjunción, otra de las conjunciones muy importantes, que es pero, la adversativa. Son las tres más importantes, y, o y pero, en español, ya las tenemos ahí. Ajá, bien.
Y ya para terminar estos tipos de palabras, pero antes, díganme un adverbio, para tener aquí el ejemplo, un adverbio, el que quieran. Que indiquen tiempo, que indiquen lugar, que indiquen modo, acuérdense los terminados en mente. Cerca. Cerca. Bien. Cerca. Bien. Arriba, abajo, antes, después, ayer, hoy. Entonces generalmente me indican tiempo, me indican lugar. Ajá. Me indican todos los terminados en mente, recuerden, fácilmente, rápidamente, velozmente. Me indican modo. Y las preposiciones, muchas preposiciones, muchas, que a veces nos hacen aprenderlas de memoria y de corridito, ¿no? A, ante, bajo, cabe, con, contra, etcétera. ¿No? Que nos hacen antes así nos pedían aprendernos las de memoria, ahora no sé, las nuevas generaciones, si se las saben o no. Ajá. Por ahí me dio mucha risa. Ay, yo me divierto tanto con los memes, yo no sé ustedes, pero me divierto tanto con los memes. Que decía, alguien lanza una oferta de compraventa y dice, tengo 5,000 pesos, necesito un teléfono, escucho preposiciones, en lugar de decir proposiciones, pone escucho preposiciones, y ahí un abusado empieza a decirle, ante, bajo, cabe, con, contra, ay, se me hizo tan gracioso, ¿no? Entonces, pues preposiciones, la misma todas las que he puesto aquí con color rosa, que pasa para nosotros como junto, pro en frente, ante, ajá, pre, igual utilizamos la misma preposición preprimaria, la misma preposición, o bien significa ante también, ¿no? Ante nosotros, ante ustedes, ¿bien? Voy a poner el verbo más grande porque era la palabra más importante y ya quedó, no sé por qué fui haciendo las letras más pequeñas, digo más grandes, y ya el verbo como que perdió protagonismo. Este verbo, recuerden que sería el verbo conjugado. Si tomo el verbo que nos propuso, no sé si fue Graciela o fue fue Graciela o fue Mayra, fue el verbo correr. Entonces, si lo quiero conjugado, pues vamos a ponerlo en pasado, corrió. Corrió, ¿no? Por ejemplo, corrió. Bien. Entonces, el verbo hace un pensamiento completo. Me habla de un pensamiento. No, el verbo es el núcleo de un pensamiento completo que sería toda una oración. Bien. Pero fíjense bien, muchachos, que me falta todavía una palabra. Me falta la interjección. Las interjecciones son todas aquellas palabras que expresan los estados del ánimo de quien comunica una oración. Y siempre que les pido un ejemplo, les digo, las interjecciones se actúan. Porque, por ejemplo, si alguien me dice que un ejemplo de interjección es ahí, pues como que no lo aprecio, o a lo mejor puedo confundir si no la actúa, ¿no? Si no me dice, ¡ay! ¿Sí? Esa es una interjección. A ver, díganme otra interjección. Bien. Díganme otra interjección. A veces se usa como ironía. El ajá. Ajá.
¿Cómo se escribe el ajá, muchachos? Tengo que ir a mi diccionario de mexicanismos. ¿Cómo se escribe el ajá? AJA con acento, según yo. ¿AJA? ¿Se escribe así? Según yo. ¿Sí? HA puede ser, ¿no? Yo llegué a pensar eso en algún momento, Carlos, que tuviera que ver con doble A, Sí. Así como que ajá, como con doble A y que se aspirara. Pero bueno, no sé, voy a ver en el registro, ¿no? Después vemos, pero para que se entienda este ajá. Quizá que les digo que ahora ya más se utiliza como una ironía, ¿no? Sí, es verdad. Y hoy en día, pues son los emoticonos famosos, ¿no? Ya antes empezaron con 2 puntos y el paréntesis de cierre, ¿no? Y ya solita la máquina te lo convertía en la carita sonriente, ¿no? Entonces, todos estos emoticonos, pues naturalmente que hablan de ¿qué? Hablan de los estados, son estados anímicos, pero de quien comunica una oración, porque yo puedo decir, fíjense, la oración puede decir esto, con el verbo correr que propusieron antes, puedo decir, ya corrió la noticia de que no habrá clase. Ya corrió la noticia de que no habrá clase. Bueno, y lo voy a poner con mayúscula para seguir mi regla que dice que al iniciar debemos escribir con mayúscula. Ahí está mi oración. Ya corrió la noticia de que no habrá clase. Perfecto. Ahí está la oración. ¿Cuál es el sujeto? El verbo, el núcleo. ¿Quién es el núcleo aquí? Pues es corrió. Y una vez que ya identifiqué cuál es el verbo, identifico que la noticia es el sujeto, la noticia corrió, que ya es un adverbio, por eso funciona como un complemento circunstancial, y que todo esto que viene desde de que no habrá clase, que estoy poniendo todo esto entre corchetes, funciona también como otro complemento circunstancial. Acerca de que no habrá clase, sobre que no habrá clase. Esa noticia. Bueno. Bien, fíjense si, Sí, María José. Sí. Pero, mira, María José, apenas estoy viendo tu mensajito. Lo del italiano. La pronunciación, sí. Pero la pronunciación posterior, María José. Acuérdate que te debo todavía eso, ¿eh? El lunes ya lo hablamos, lo platicamos. Pero imagínense ahora, yo se los digo así en una totalidad. Ya corrió la noticia de que no habrá clase, pero imagínense ahora que quien nos va a comunicar esto es Miguel. Miguel nos va a comunicar esto. Pero me lo dice con asombro. Y entonces, con asombro, puede decir, ¡ay! Ya corrió la noticia de que no habrá clase. Entonces, fíjense cómo expresa los estados del ánimo, pero de quien comunica la oración. A las interjecciones no están dentro de la oración, más bien tienen que ver con quién, con el interlocutor. Por eso les digo que tienen que ver con esos emoticonos, ¿no? O pueden ustedes pensar, qué lástima, no va a haber clase, qué lástima, y entonces me lo dicen con tristeza y me dicen, y pueden decir una interjección que utilizamos mucho acá, José María y Carlos, chin, en lugar de qué lástima, chin. Tienen una en Chile que luego nos suena medio grotesca. No sé si en Chile también la utilicen, Carlos, pero en Argentina luego dicen pucha. En Chile la usamos. ¿Verdad? Como chin, como
qué lástima, ¿no? Tal cual. ¿Verdad? No habrá clase, ¿no? Pero como diciendo, híjole, qué tristeza, o con enojo, ¿no? Ya corrió la noticia de que no habrá clase. Fíjense cómo estoy diciendo las mismas palabras, pero la tonalidad es distinta. La digo con sorpresa, la digo con preocupación, la digo con alegría, la puedo decir con enojo. Y entonces, ¿quién me ayuda a expresar esto? Me van a ayudar las interjecciones. Las interjecciones se actúan. ¿Sí, muchachos? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Preguntas. Esos son todos los tipos de palabras que tenemos en el latín. Esos son todos los tipos de palabras. Ahora, quiero que veamos, fíjense cómo empecé bien bonita con letras chiquitas y terminé con letras gigantescas. Quiero que veamos ahora el documento que tienen en la plataforma y el que empezamos a leer, en donde, ¿qué es lo que nos va a decir Donato? ¿No? Entonces, Donato dice, ya lo leímos, Donato dice, bueno, antes, quedamos en que las partes de la oración son 8. Las palabras que forman parte de una oración son 8. 2 son las más importantes. El nombre, en donde voy a entender tanto sustantivos como adjetivos, y el verbo. Esto mismo, aquí lo va a tener Donato. Esto mismo ahora en latín. Donato dice que las partes de la oración son 8, de las cuales 2 son las principales partes de la oración. ¿Cuáles? El nombre y el verbo. ¿Vamos bien? Siguiente. Ahí la terminación is haría la función de de. Sí, eso ya lo vamos a ver poco a poco, pero sí, buena observación. Sí, ¿fuiste tú, José Luis? Sí. Sí. Vamos a ver entonces cómo las terminaciones van a ser importantes para expresar las funciones, ¿vale? Ahora. Siguiente explicación. Inciso A. Vamos a hablar de palabras que se declinan, es decir, se declinan quiere decir, lo voy a escribir acá mejor, palabras con función. Con función sintáctica. Esas palabras con función tienen 6 casos. O sea, dice aquí, se declinan por 6 casos. O sea, son 6 funciones. Caso significa función. 6 funciones. ¿Y cuáles son estas palabras declinables o palabras que tienen función? ¿Cuáles van a ser? Dice, fíjense, dice acá. En verdad, verdaderamente, dice acá, en verdad, de todas, 3 son las que se declinan en 6 casos. ¿Y cuáles son esas 3 declinables o 3 que tienen función? Son el nombre, el pronombre y acuérdense que se traduce como verbo nominal. El nombre, el pronombre y el verbo nominal. Y ahora me va a hablar de cada una. Y me dice, el nombre es la parte de la oración con caso, es decir, con función. Acuérdense que ahorita estamos supliendo la palabra caso por función, con función. El pronombre es la parte de la oración que puesta en lugar del nombre, unas veces recibe a la persona, unas veces modifica a la persona y otras veces la recibe, la suple,
¿Mm? Por ejemplo, cuando decíamos este árbol y cuando nada más decíamos este, acentuado. Y por último, va a decir que el participio, es decir, el verbo nominal, es la parte dicha de la oración que toma parte del nombre y parte del verbo. Y dice, entonces, recibe del nombre, ¿qué tiene como nombre? Tiene géneros, casos o funciones. ¿Y qué recibe del verbo? Y del verbo, del nombre, recibe géneros y casos. ¿Y qué recibe del verbo? Recibe tiempos. ¿Ah? Modos. Y número. Y número. Y las dos, y de las dos maneras, o de los dos, tanto del nombre como del verbo, y de los dos, abutroque, del nombre del verbo, recibe el número. Ahora, ¿qué pasa con las palabras que no tienen función? Voy a poner acá sin función. ¿Cuáles van a ser esas palabras sin función? Bueno, pueden enfatizar, pueden completar, pueden unir, ordenar o modificar a las palabras declinables. ¿Quiénes enfatizan? Los adverbios. ¿Quiénes completan? Las conjunciones. ¿Quiénes unen? También las conjunciones, dependiendo si son conjunciones coordinantes o subordinantes. Luego las vamos a ver. ¿Quién ordena? También las conjunciones y los artículos. ¿Y quién modifica? Los adverbios, ¿no? Entonces sirven todas esas indeclinables para o enfatizar o completar, unir, ordenar, modificar. Ahorita nos lo explica Donato. Y aquí está la traducción. Dice, el adverbio explica y completa el significado del verbo. En latín es adverbium est pars orationis. El adverbio es la parte de la oración que unida, fíjense cómo aquí tienen la preposición ad, unida al verbo, que hace unida al verbo, explica y completa su significado. La conjunción une y ordena el pensamiento. La conjunción es la parte de la oración que une, ad nectens, une y ordena el enunciado. ¿Qué es la preposición? Cambia, completa, disminuye las funciones y significados. La preposición es la parte de la oración. Este es el pensamiento, esta es la oración. Que antepuesta a otras palabras de la oración, o cambia su significado, o lo completa, o lo atenúa, o lo disminuye, atenúa. O cambia, o completa, o atenúa. Me gusta más, atenúa, disminuye. Y por último, la interjección expresa los afectos del ánimo. Tristeza, ira, sorpresa, asombro, duda. ¿No? La interjección es la parte de la oración o que se coloca entre otras partes de la oración para obtener los afectos del ánimo. Y ya lo que les decía al último, que dice
Donato va a decir que los latinos no cuentan o no tienen artículo. Y los griegos, interjección. Se sobreentiende el mismo verbo, no tienen interjección. ¿Eh? Ahí está. Entonces, espero que este cuadrito nos haya servido para entender las funciones. Vean la grabación de la clase cuantas veces sea necesaria para que puedan repasarlo. Y hay una tarea en la plataforma que está muy pequeñita. La tarea 3, muy, muy pequeña, dice, clasificación de palabras en español. Clasifica las palabras del texto, la leyenda de Rómulo y Remo, en la tabla de abajo. Aquí tienen una tablita en donde tienen las categorías. Aquí tienen sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, artículos, preposiciones y conjunciones. Lo que van a hacer es copiar y pegar. ¿En dónde pondrían este segundo? En preposición. Si no lo quieren teclear, pues nada más copian y pegan. Y así cada una. Si se repiten, la vuelven a escribir. Si se repiten la 10 veces, la vuelven a escribir, ¿eh? Las veces que esté. O sea, por ejemplo, aquí tienen la, que es, ¿qué tipo de palabra? Artículo. Y aquí vuelven a tener la. Ajá, la ponen 2 veces. Y aquí vuelven a tener la ponen 3 veces. Y aquí vuelven a tener la. ¿Sí se fijan? Háganlo aunque se repitan. ¿Por qué? Porque vamos a hacer con eso otro ejercicio. Entonces, de eso se trata esta tareita. Van a organizar, lo voy a decir así, todas y cada uno de las palabras, todas y cada una de las palabras. Yo sé que, por ejemplo, esto había sido destronado. Para nosotros en español ya se considera una sola forma verbal. ¿Verdad? Una sola forma verbal. Ajá. Es un tiempo que en español se llama antecopretérito de la voz. Así, o pluscuamperfecto. Sí, dependiendo quién si se utiliza la nomenclatura de Andrés Bello o la de la academia, ¿no? Pluscuamperfecto o antecopretérito de la voz pasiva. Había sido destronado. O sea, estos dos, tanto había como sido, son auxiliares. Pero no importa, aunque me despedacen los verbos, y había lo van a poner en verbo, y sido lo van a poner en verbo, y destronado, ¿en dónde lo van a poner? Déjenme ver. Pues también lo van a poner en verbo, porque aquí no les puse verbos nominales. Entonces los 3 los van a poner en verbo, aunque lo deshagan. ¿Sí se fijaron? ¿Sí se fijaron? Okay. Los 3 caben en la categoría de verbo. Por ejemplo, aquí fueron descubiertos. Fueron descubiertos. En español, fueron descubiertos es un pretérito perfecto en voz pasiva. ¿Cómo lo sabemos? Por este verbo, por el fueron. Bueno, pues no importa, aunque uno sea auxiliar y el otro el verbo conjugado, ustedes lo despedazan y los dos los van a poner en verbos, porque los dos son verbos. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Fíjense nada más, en español. Y pues si quieren meter aquí 10 líneas o las que quieran, lo pueden hacer. No hay ningún problema, lo editan. Pero lo que les voy a decir es que ya en la plataforma, y aquí te debo aclarar esto, Manuel, porque en la plataforma te puse ya una notita en tu tarea, en una de tus tareas. Muchachos, cuando ustedes suban su tarea aquí a la plataforma, por ejemplo, aquí en la de la división silábica, ay no, déjenme cerrar esto. Esta, déjenme ver, creo que fue esta, déjenme ver. Creo que Manuel fue el que la subió con Word. La tarea pasada sí la subimos. Sí, y la debes subir, Manuel. Nada más quería que lo vieran.
La debes subir en PDF. PDF. Por eso siempre estaba ahí la indicación. Más bien es esta. Ay, no, quedamos que la de la división silábica no. Era la 1. Espérenme un poco. Lectura. Lectura de enunciados. Es esta. Entonces, voy a ver los envíos. Entonces, aquí en envíos, Manuel. Hay para los que no han enviado su tarea, me la envían, ¿eh? Todos los envíos. Entrega. Aquí está. Aquí están en rojito, están los que me lo entregaron en PDF. Y aquí está Manuel, mira, este eres tú. Está en azul, ¿no? Entonces está en Word. Entonces, si tú me lo subes en Word, yo no lo puedo calificar. Entonces, nada más te pido que vuelvas a subir el documento, lo conviertas en PDF y lo vuelvas a subir. ¿Sí, Manuel? Y cuando suban ahora. Fue la primera tarea, ¿verdad? La primera, Manuel. Ok. Cuando no hay fecha de entrega, o sea, digo, está abierto para que se vayan poniendo, fíjate, Ceci, para que se pongan al corriente con las tareas, para que vean los videitos y todo esto. Entonces, ahorita que vamos a tener la de las palabras en español, dice aquí, publica aquí tu tarea 3, que es esta que ya hicieron. Bueno, que van a hacer. Y después dice, convierte tu archivo en PDF. Sí, Manuel, eso va a ser bien importante, que lo conviertan en PDF y ya lo carguen aquí en este espacio para que lo pueda revisar. ¿Entendimos, muchachos? Sí. ¿Sí? Entonces, no sé si haya alguna pregunta con respecto a la tarea. Déjenme quitar, ahora sí, es que de pronto me llegó un mensaje de que mi conexión era inestable. No sé si tengan alguna pregunta sobre la clase de hoy, sobre la tarea. No. Si no hay dudas, pues dejamos aquí la sesión de hoy, el tema de hoy, y voy a pausar esto.